Alejandro sintió el mundo detenerse cuando Carlos, su amigo de toda la vida, lo empujó contra la pared del probador en esa tienda de ropa en el centro de Madrid. El beso llegó sin aviso. Un torrente de emociones que Alejandro no esperaba. Y en ese instante, su mente explotó en pánico. ¿Qué pasaría si alguien los veía? La puerta se abrió de golpe. Y allí estaba su hermano mayor, con los ojos desorbitados, gritando acusaciones que destrozarían el frágil equilibrio de su vida familiar. Alejandro retrocedió, apartando a Carlos con fuerza, el corazón latiéndole como un tambor descontrolado. ¿Qué has hecho?, murmuró, mientras el eco de la voz de su hermano resonaba en el pasillo de la tienda. Carlos, con el rostro enrojecido, solo pudo balbucear una disculpa. Pero el daño ya estaba hecho. En cuestión de minutos, el secreto que Alejandro había guardado durante años se había convertido en un escándalo público. Y ahora tenía que enfrentar no solo su propia confusión, sino la ira de una familia conservadora que nunca había imaginado esta posibilidad. La tarde había empezado de manera inocente. Alejandro y Carlos habían quedado para comprar ropa para la boda de un primo común. Madrid bullía bajo el sol de primavera. Las calles de Gran Vía llenas de turistas y locales apresurados. Alejandro, a sus 25 años, trabajaba como profesor de historia en un instituto. Un empleo que le permitía mantener una fachada de normalidad. Nadie sospechaba que detrás de su sonrisa amable y su vida ordenada se escondía una lucha constante contra sus sentimientos. Carlos, por otro lado, era más audaz, a los 26. Diseñador gráfico freelance. Había salido del armario años atrás con sus amigos cercanos. Pero respetaba el ritmo de Alejandro. O al menos eso pensaba Alejandro. En el probador, mientras Alejandro se probaba una camisa, Carlos entró para ayudarlo con el cuello. «Te queda genial», dijo Carlos, su voz un poco más ronca de lo habitual. Alejandro se rió, nervioso, sintiendo esa tensión que siempre flotaba entre ellos, pero que nunca había cruzado la línea. Hasta ese momento. El beso fue impulsivo, cargado de años de deseo reprimido. Pero para Alejandro, fue una traición. «¿Cómo pudiste?», le espetó mientras salían de la tienda, ignorando las miradas curiosas de los empleados. Carlos lo miró con ojos suplicantes. «Lo siento, Ale. Pensé que sentías lo mismo. No pude contenerme más». De camino a casa, el silencio en el metro era asfixiante. Alejandro repasaba mentalmente las consecuencias. Su hermano, Miguel, era el pilar de la familia. Un hombre de 30 años casado con 2 hijos. Devoto católico y fiel a las tradiciones. Miguel había entrado al probador por casualidad, buscando a Alejandro para mostrarle un traje. Ahora, Miguel lo esperaba en casa de sus padres, en el barrio de Chamberí, donde la cena familiar se convertiría en un juicio. Alejandro sintió náuseas al pensar en su madre. Una mujer de 55 años que aún rezaba el rosario todas las noches. Y en su padre, un jubilado estricto que valoraba la reputación por encima de todo. Al llegar, la tormenta estalló. Miguel había llegado primero y lo había contado todo. «Eres una vergüenza», gritó el padre de Alejandro, golpeando la mesa. La madre lloraba en silencio, aferrada a su crucifijo. Alejandro intentó defenderse. «No es lo que piensas, papá».
Fue un error. Pero las palabras sonaban falsas incluso para él. Carlos no estaba allí para respaldarlo, lo había dejado solo en el metro. Respetando su pedido de espacio. Esa noche, Alejandro durmió en el sofá. Expulsado de su habitación por orden paterna. El peso de la traición de Carlos lo aplastaba. ¿Por qué no había esperado? ¿Por qué forzar algo que Alejandro aún no estaba listo para aceptar? Los días siguientes fueron un infierno. En el trabajo, Alejandro se sentía observado. Aunque nadie sabía nada. Su mente divagaba en las clases. Recordando momentos con Carlos, las noches de cine en su apartamento. Las risas compartidas en bares de Chueca. El barrio gay de Madrid donde Carlos se sentía libre. Alejandro había ido allí alguna vez. Pero siempre como amigo. Ahora, esa amistad se tambaleaba. Llamó a Carlos al tercer día. Tenemos que hablar. Se encontraron en un café discreto en Malasaña. Carlos apareció con ojeras. Arrepentido. No quise lastimarte. Ale. Solo. Te amo desde hace años. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Amor? Él también lo sentía. Pero el miedo lo paralizaba. Me has puesto en una situación imposible. Mi familia me odia ahora. La conversación escaló. Carlos argumentó que era hora de enfrentar la verdad. Que vivir en la mentira era peor. Alejandro contraatacó, fácil para ti decirlo. Tus padres te aceptaron. Los míos me desheredarían. Salieron del café con más preguntas que respuestas. Alejandro decidió ignorar las llamadas de su familia. Mudándose temporalmente a un hostal barato. Allí. Solo en la habitación fría. Reflexionó sobre sus opciones, negar todo y volver a la normalidad fingida. O asumir su identidad y perderlo todo. El conflicto interno lo consumía, cada decisión parecía un sacrificio. ¿Valía la pena el amor si significaba destruir su mundo? Mientras tanto, Miguel no se quedaba quieto. Convenció a los padres de que Alejandro necesitaba ayuda. Sugiriendo terapia de conversión. Algo que aún persistía en círculos conservadores pese a las leyes progresistas en España. Alejandro se enteró por un mensaje de su madre: hijo. Ven a casa. Podemos arreglar esto. El pánico lo invadió. ¿Arreglar? Para ellos. Significaba borrarlo. Decidió confrontar a Miguel en su casa. No soy un enfermo. Le dijo Alejandro. Temblando. Miguel respondió con frialdad: eres mi hermano. Pero no toleraré esto en nuestra familia. Piensa en los niños. La discusión terminó en gritos. Con Alejandro saliendo hecho un mar de lágrimas. Esa noche. Llamó a Carlos de nuevo. Buscando consuelo. Pero también culpándolo. Todo es por tu culpa. Carlos suspiró, quizá. Pero al menos ahora eres libre para elegir. La libertad. Pensó Alejandro. Era un lujo caro. En las semanas siguientes, exploró su identidad en secreto. Visitando foros online y leyendo testimonios de otros hombres gay en España. La sociedad había avanzado con el matrimonio igualitario desde 2005. Pero en familias como la suya, el estigma persistía. Se sintió dividido, parte de él anhelaba la autenticidad que Carlos ofrecía. Pero el miedo a la soledad lo retenía. Un día, en el Parque del Retiro, vio a una pareja gay caminando de la mano. Felices,
Envidiaba su coraje. ¿Podría él tener eso? Pero el precio, perder a su familia. Tal vez su trabajo si el rumor se extendía. La tensión crecía. Y Alejandro sabía que una decisión inminente lo cambiaría todo. Alejandro decidió dar un paso atrás, ignorando las súplicas de Carlos por un tiempo. Se enfocó en reconstruir su vida, aceptando un trabajo temporal en una biblioteca para distraerse. Madrid. Con sus plazas soleadas y sus noches vibrantes. Se sentía ahora como un laberinto de recuerdos. Cada esquina le recordaba a Carlos, el banco donde habían compartido helados. El cine donde vieron películas independientes. Pero el silencio entre ellos era necesario, Alejandro necesitaba procesar el caos interno. Su mente era un torbellino de dudas, ¿era el beso una bendición disfrazada o una maldición? La familia no cejaba. Su madre lo llamaba diariamente, alternando entre ruegos y reproches. Ven a misa con nosotros. Hijo. Dios te perdonará. Alejandro colgaba. Frustrado. Su padre, más distante, envió un mensaje seco: si no cambias, no eres bienvenido. Miguel era el más agresivo, visitándolo en el hostal para razonar. Piensa en mamá. En cómo la estás matando. Le dijo. Alejandro explotó: ¿y yo? ¿Quién piensa en mí? La confrontación dejó a ambos exhaustos. Pero Miguel no cedió. Secretamente, empezó a esparcir rumores en el círculo familiar, pintando a Alejandro como el desviado influenciado por Carlos. Carlos, por su parte, sufría en silencio. En su apartamento en Lavapiés, rodeado de bocetos y pantallas, se arrepentía del impulso en el probador. Había perdido a su mejor amigo. Quizás al amor de su vida. Intentó distraerse con salidas a bares. Pero cada encuentro casual le recordaba lo vacío que se sentía sin Alejandro. Un amigo común. Javier. Lo confrontó: le has forzado la mano. No todos estamos listos como tú. Carlos asintió. Culpable. Decidió escribir una carta: Ale. Respeto tu espacio. Pero no me arrepiento de lo que siento. Solo quiero que seas feliz. Aunque no sea conmigo. La envió por correo, esperando un milagro. Alejandro recibió la carta en un momento crítico. Estaba en una cita anónima. Eranit Troganap, probando su identidad en un bar discreto. El hombre, un turista de Barcelona, era atractivo, pero la conversación se sentía forzada. Cuando leyó la carta esa noche, las lágrimas fluyeron. Carlos lo conocía mejor que nadie, su amistad había sido el ancla en una vida de fingimientos. Pero el beso había revelado la verdad: eran más que amigos. Alejandro se debatía: perdonar y explorar esa conexión, o cortar lazos para salvar su relación familiar. La sociedad española, progresista en leyes, aún albergaba prejuicios en lo cotidiano. En el instituto, oyó chistes homofóbicos de alumnos, recordándole el riesgo. La crisis escaló cuando Miguel organizó una intervención familiar. Invitaron a Alejandro a casa bajo pretexto de reconciliación. Al llegar, encontró no solo a sus padres y hermano, sino a un sacerdote amigo de la familia. Hijo, esto es por tu bien, dijo la madre. El sacerdote habló de pecado y redención.
sugiriendo retiros espirituales. Alejandro se sintió acorralado. Como en una trampa medieval. Esto no es amor. Es control. Gritó. Saliendo furioso. Esa noche. En el hostal. Llamó a Carlos por primera vez en semanas. Necesito verte. Se encontraron en un parque al amanecer. El sol tiñendo el cielo de rosa. Carlos llegó cauteloso, dime qué necesitas. Alejandro confesó, me aterra perderte. Pero también a ellos. Carlos lo abrazó. Un gesto platónico pero cargado. Elige por ti. No por mí. Esa conversación marcó un turning point. Alejandro empezó a asistir a reuniones de un grupo de apoyo LGBTQI en Madrid. Oculto de su familia. Allí. Escuchó historias similares, rechazos. Reconciliaciones. Pérdidas. Una noche. Compartió su experiencia, mi amigo me besó y todo explotó. Los demás asintieron. Empáticos. El primer paso es aceptarte a ti mismo. Dijo un miembro mayor. Alejandro sintió un atisbo de paz. Pero el conflicto persistía. Carlos. Enterado por Javier. Respetaba su proceso. Pero internamente luchaba con celos imaginarios. ¿Y si Alejandro encontraba a alguien más? Mientras. Miguel no se rendía. Descubrió el grupo de apoyo y confrontó a Alejandro en la calle. Estás cavando tu propia tumba. Mamá está enferma por tu culpa. Era una mentira. Pero hirió. Alejandro. Herido. Decidió contraatacar, visitó a su madre a solas. Mamá. Soy gay. No es una elección. Es quien soy. Ella lloró. Pero por primera vez. Lo abrazó. Te quiero. Hijo. Pero no entiendo. Fue un pequeño victoria. Pero el padre y Miguel la sabotearon. Acusándola de debilidad. La familia se dividía. Con tensiones crecientes en cenas donde Alejandro era el tema ausente. Carlos. Viendo el sufrimiento de Alejandro. Tomó una decisión drástica, se ofreció a mudarse a Barcelona para darle espacio. Si mi presencia complica todo. Me voy. Alejandro sintió pánico, perder a Carlos sería peor que el rechazo familiar. No. Quereré. Luchemos juntos. Pero Carlos dudaba, ¿estás listo? La incertidumbre los unía y separaba. En una noche de insomnio. Alejandro reflexionó sobre el precio de la autenticidad, ¿valía la pena el dolor? La sociedad presionaba con ideales de igualdad. Pero la realidad familiar era cruda. Un incidente en el trabajo agravó todo, un compañero oyó rumores y lo miró con desdén. Alejandro se sintió expuesto. Vulnerable. La alta tensión culminó en una pelea con Miguel. En un bar familiar. Miguel lo acusó públicamente, eres una decepción. Alejandro. ¿Harto? Respondió, prefiero ser yo mismo que vivir tu mentira. Salieron a golpes. No físicos. Pero emocionales. Miguel. Herido en su orgullo. Juró cortar lazos. Alejandro volvió a Carlos. Exhausto. He perdido a mi hermano. Carlos lo consoló, pero me has ganado a mí. Por primera vez. Se besaron conscientemente. Un acto de rebeldía.
Pero el miedo persistía. ¿Duraría? Con el beso compartido, Alejandro y Carlos entraron en territorio inexplorado. Decidieron mantenerlo discreto, explorando su relación en la privacidad de apartamentos y paseos nocturnos. Madrid se convertía en su refugio secreto, con sus luces neón en Chueca ofreciendo un vistazo a la libertad. Alejandro sentía euforia mezclada con culpa, cada momento con Carlos era un bálsamo. Pero el eco de la desaprobación familiar lo perseguía. ¿Somos traidores a nosotros mismos al escondernos?, se preguntaba. Carlos, más experimentado, lo animaba, paso a paso. Ale. Pero internamente, Carlos lidiaba con la impaciencia, quería una relación abierta. No sombras. La familia de Alejandro se fragmentaba. Su madre, dividida, lo visitaba en secreto, trayendo comida casera. Tu padre no sabe que vengo, confesaba. Esos encuentros eran agridulces, amor maternal versus tradición. Miguel, en cambio, se volvía hostil, bloqueándolo en redes y evitando reuniones familiares. El padre mantenía un silencio pétreo, como si Alejandro no existiera. Esta dinámica creaba un vacío en Alejandro. ¿Quién compensaba con su trabajo? Pero las distracciones afectaban su rendimiento. Un director lo notó: estás disperso. Alejandro temía perder su empleo. Otro precio de su verdad. Carlos enfrentaba sus propios demonios. En una fiesta de amigos, alguien mencionó el incidente del probador: oí que forzaste a Ale. Carlos se defendió: no fue así. Pero la duda se instaló: ¿había sido egoísta? Decidió confrontar a Javier. El amigo común: dime la verdad. Javier admitió: Ale te culpa en parte. Pero te ama. Esto impulsó a Carlos a presionar por más compromiso. En una cena romántica en su apartamento, dijo: quiero que salgamos del armario juntos. Alejandro palideció: no estoy listo. Mi familia. La discusión escaló, con acusaciones volando: me usas como excusa, dijo Carlos. Alejandro se fue, herido. La separación temporal los obligó a reflexionar. Alejandro asistió a más sesiones de grupo, donde conoció a Pablo, un hombre de 28 años con una historia similar. Pablo, abiertamente gay, compartía consejos: la familia a veces vuelve, pero tú no puedes esperar. Alejandro sintió atracción platónica, pero también celos imaginarios de Carlos. ¿Y si probaba con otro? Pero el pensamiento lo aterrorizaba: Carlos era su ancla. Mientras, Carlos salía con amigos, flirteando inocentemente para llenar el vacío. Un beso casual en un bar lo hizo sentir culpable: ¿estaba traicionando a Alejandro? Confesó a Javier: lo amo. Pero duele esperar. El clímax familiar llegó en la boda del primo. Alejandro fue invitado, pero con condiciones: ven solo. Sin influencias. Decidió ir con Carlos. Un acto de desafío. En la ceremonia en una iglesia de Toledo, las miradas fueron dagas. Miguel lo confrontó en el banquete: traes vergüenza aquí. Carlos intervino: déjalo en paz. La pelea verbal atrajo atención, con tíos murmurando. El padre de Alejandro lo apartó: elige, familia o esto. Alejandro, temblando, respondió: no elijo.
Soy ambas cosas. Salió con Carlos, dejando atrás el evento. Esa noche, en el tren de vuelta, lloraron juntos. He perdido todo, dijo Alejandro. Carlos, no. Me tienes a mí. Pero la duda crecía. Alejandro cuestionaba si valía la pena, el aislamiento social. Las noches de insomnio. En el grupo, Pablo le ofreció consuelo, invitándolo a un café. Solo amigos, aclaró Carlos. Enterado. Sintió celos. ¿Quién es ese? La confianza se erosionaba. Alejandro defendió, necesito apoyo. Carlos contraatacó, yo soy tu apoyo. La tensión llevó a una ruptura temporal, dame espacio. Dijo Alejandro. Solo. Reflexionó sobre las decisiones, el beso inicial había sido el catalizador. Pero sus elecciones posteriores definían el camino. La sociedad española, con sus avances, aún exigía sacrificios personales. Carlos, devastado, consideró mudarse de verdad. Empacó cajas. Pero detuvo. En cambio, escribió un email a la familia de Alejandro, los amo a todos. Pero amo más a Ale. Denle una chance. Miguel lo leyó y enfureció, respondiendo con amenazas. La madre, sin embargo, lo leyó en secreto y llamó a Alejandro, tal vez debamos hablar todos. Fue un rayo de esperanza. Pero frágil. Alejandro y Carlos se reconciliaron en una plaza bajo la lluvia, besándose apasionadamente. No te dejaré ir, juró Alejandro. Pero el daño estaba hecho, cicatrices emocionales perduraban. La presión social se intensificaba. En el trabajo, un colega homofóbico esparció rumores, llevando a una queja formal. Alejandro defendió su privacidad, mi vida personal no afecta a mi enseñanza. Ganó. Pero el estrés lo agotaba. Carlos perdió un cliente conservador al saber de su relación. El precio de ser auténticos, dijo. Juntos, asistieron a una manifestación del orgullo en Madrid, sintiéndose parte de algo mayor. Pero en casa, la soledad familiar dolía. Alejandro soñaba con reconciliación. Pero la realidad era cruda. La reconciliación familiar parecía imposible hasta que la madre de Alejandro tomó la iniciativa. Organizó una reunión en un café neutral, invitando a todos. Basta de divisiones, dijo. El padre llegó reticente. Miguel furioso. Carlos no fue invitado. Pero Alejandro lo mencionó, él es parte de mí. La conversación fue tensa, acusaciones, lágrimas, confesiones. El padre admitió, tengo miedo por ti. ¿Hijo? Alejandro respondió, el miedo me mataba antes. Miguel se mantuvo rígido, no lo acepto. Pero la madre me dio, somos familia. Aprendamos. No fue una resolución mágica, pero un comienzo. Alejandro sintió alivio, aunque sabía que el camino sería largo. Carlos, esperando noticias, se sorprendió cuando Alejandro llegó con una sonrisa tentativa. Hay esperanza. Celebraron con una cena simple, planeando el futuro. Pero la realidad golpeó, Miguel juró no hablarle más.
dividiendo vacaciones y eventos. Alejandro pagaba el precio en soledad emocional. Pero ganaba libertad. En el grupo. Compartió, elegir el amor duele. Pero mentir duele más. Pablo felicitó, eres valiente. Carlos. Celoso al principio. Aprendió a confiar. Su relación florecía, viajes a Sevilla. Noches en Granada. Descubriendo España juntos. Sin embargo, una traición inesperada surgió. Javier. El amigo común. Reveló accidentalmente el secreto a un familiar lejano. Esparciendo el rumor más allá. Alejandro enfrentó llamadas de tíos, ¿es verdad? Furioso. Confrontó a Javier, nos has traicionado. Javier se disculpó, fue un error. Pero el daño amplificó el estigma social. En una fiesta. Alguien murmuró, los desviados. Carlos explotó. Defendiendo, somos personas. Alejandro lo calmó. Pero internamente cuestionaba, ¿valía la pena la exposición constante? La alta marea emocional llevó a una crisis personal. Alejandro sufrió un breakdown. Dudando de todo. Quizá debí negar el beso. Le dijo a Carlos. Herido. Respondió, entonces. ¿Qué somos? La discusión reveló grietas, Carlos quería matrimonio. Alejandro temía el compromiso público. Decidieron terapia de pareja. Un paso maduro. El terapeuta exploró sus traumas, la presión familiar para Alejandro. El rechazo pasado para Carlos. Sesiones revelaron verdades, ambos hemos sacrificado por el otro. Lentamente. Sanaron. Pero el precio era tiempo y lágrimas. En el clímax. Miguel reapareció en una crisis familiar, el padre tuvo un infarto menor. En el hospital. Miguel y Alejandro se encontraron. Por papá. Trus. Dijo Miguel. Alejandro asintió. Mientras velaban. Hablaron, Miguel admitió prejuicios arraigados en su crianza. No lo entiendo. Pero eres mi hermano. No fue aceptación plena. Pero un puente. El padre. Recuperándose. Murmuró, te quiero. Hijo. Alejandro lloró. Sintiendo cierre parcial. Carlos esperó fuera. Respetuoso. Tu familia es tuya. Dijo. Con el tiempo. Alejandro y Carlos construyeron una vida equilibrada, relación abierta en círculos amigables. Discreta con familia. Participaron en activismo sutil. Ayudando a otros. Pero las cicatrices recordaban el viaje, pérdidas. Ganancias. Decisiones controvertidas. Alejandro reflexionaba, el beso en el probador había sido el detonante de una transformación dolorosa pero necesaria. ¿Habría elegido differently? La sociedad evolucionaba. Pero el cambio personal era el verdadero batalla. Al final. Alejandro miró a Carlos bajo el sol de Madrid. Tomados de la mano en público por primera vez. Hemos pagado caro. ¿Pero valió? Carlos sonrió, sí. Sin embargo, la pregunta persistía en su mente. Y en la de todos los que conocían su historia, ¿es correcto forzar una verdad oculta? Incluso por amor. Si el costo es el sufrimiento de los cercanos.